Vamos a desarrollar este capítulo dedicado a Aristóteles y a la ética, em, destacando algunos aspectos particulares y organizando esta pequeña exposición de una manera particular, ateniéndonos un poquito a la visión global que para los griegos eh, tenía como punto de encuentro a la ética y tiene que ver, desde luego, con una concepción de fondo que es la búsqueda de la eudaimonía, es decir, la buena vida, vivir bien como los dioses. Eu implicaría ese prefijo que tiene que ver con lo bueno, con el bien, y daimonía, daimon, divinidad, deidad, vivir bien como los dioses. Felicidad es la traducción genérica sobre este término. Y el gran tema es cómo se articula esa eudaimonía, esa felicidad con el problema del bien. Eh, ¿Cómo se establecería esa ecuación? Que por un lado tendríamos a la felicidad y por otro lado tendríamos al bien, y qué estaría en el medio. Ese medio es el que sería la interrogación para nosotros y para la concepción de la ética de Aristóteles. Y, y digamos que tal vez es bueno siempre como referencia la, la relación y digamos, la disidencia en algún sentido con Platón. Tomémosla de una manera muy particular en este caso y tomemos como imagen la, ese cuadro magnífico de Rafael llamado La Escuela de Atenas, donde está ese verdadero Dream Team del mundo griego que va desde Homero hasta Hipatia, digamos, son varios siglos, junto a todos esos personajes donde está Euclides, Ptolomeo, está Alejandro Magno, está Sócrates, Parménides, Heráclito, etc. Y desde luego la figura central, es la escena central, es la que componen en el centro Platón y Aristóteles, y Platón con su mano hacia arriba, señalando al topos Uranus, al mundo de las ideas, de los eidos eternos, inmutables, y Aristóteles señalando así con su mano, digamos, hacia aquí, hacia este mundo, hacia las sustancias. Pero usemos esa imagen también para hacer esta reflexión. ¿Qué señalaría aquí Aristóteles con respecto a la ética? Y en principio preguntémosle al hombre común. Señalemos ahora, usemos esta figura ¿no? de esta mano señalando a este mundo y preguntémosle a este mundo qué piensa que es la felicidad y qué sería lo bueno por un lado, qué sería en su consecución lograr la felicidad. Y si le preguntamos al hombre común, si hiciéramos un ranking, si hoy en las redes sociales preguntáramos a la gente qué lo hace feliz, probablemente ese top 3 no sería muy distinto, o por ahí con algunos matices, a lo que en la época de Aristóteles diría, ¿no? Y ahí estaría, eh, la felicidad tiene que ver con los placeres, la consecución de los placeres, desde luego el hedonismo, la búsqueda del placer no solamente casual, no es casual que haya sido una de las primeras concepciones de la ética, sino probablemente la primera concepción que surgiera en el ser humano, en un niño, digamos, asociar el bien al placer y por lo tanto la felicidad está vinculada con la obtención de placeres, ¿no? Más allá de los ricos, interesantes matices de Epicuro, que señala la complejidad de esto y la eventual contradicción de una consecución permanente de los placeres puede llegar al displacer y puede llegar a ser algo que evidentemente corte esa ecuación donde el placer es algo bueno y por lo tanto una felicidad estaría como arriesgada si los placeres nos llevaran a un displacer y hacer algo malo, es decir, se rompería esta ecuación que mencionamos. Los placeres serían una de esas variantes que hacen a la felicidad. Otra variante, diría Aristóteles, si le preguntáramos a la gente común, son las riquezas. Pensar que una buena vida es una vida con fortuna, sin pobreza, con acceso a las cuestiones materiales. Y la otra cuestión que dice Aristóteles, hoy tal vez hay que matizar esto, tiene que ver con los honores, es decir, con aquellos eh, eh, reconocimientos ajenos, esas famas, esas consideraciones que los demás pueden hacer hacia nuestra persona,
Desde luego, tal vez el honor en el mundo griego tiene un impacto distinto a quizá este honor más lavado, más banal que hoy. Por ejemplo, vemos tanta gente eh, de algún modo dependiente de los likes, de los me gusta, de los reconocimientos de distinta índole en la vida real personal o en los vínculos virtuales, ¿no? Pero sirve de todos modos como para referenciarlo, ¿no? Y a todas estas perspectivas, Aristóteles haría más o menos las mismas consideraciones. Presentémonos de una manera muy esquemática del siguiente modo. Digamos que y las objeciones y lo que se esperaría de aquello que sería algo bueno, algo que refiera al bien, y que esa consecución, esa obtención sería la felicidad. ¿Qué caracteriza a las riquezas? Bueno, las riquezas se miden por cantidades. ¿Qué cantidad de riqueza es la que es buena y que nos haría felices? Un número X, ¿no? 1.000.000, 5.000.000, 1.000.000.000. En algún momento ese número se vuelve irrisorio, se vuelve no real, en el sentido digamos, del efectivo valor de intercambio que puede tener eso. Y desde luego, una es esta cuestión, la cantidad. Esto te va a decir, no se trata de cantidad, sino de una cualidad. Cuando busquemos eso que es algo bueno, tiene que ser una cualidad, no una cantidad. Y la otra cuestión es que las riquezas son un medio o un fin. Porque desde luego cuando uno dice la riqueza y la riqueza vinculada con la felicidad, pero no es que la riqueza en sí nos haga felices, sino aquello que eventualmente obtendríamos, ¿no? A todo esto ha habido algún estudio en Inglaterra, creo que ha sido ahí, que ha estudiado la gente que ha ganado la lotería eh, o algún premio de ese tipo, y que, digamos, qué pasaba con su vida después. Y claro, después de un cierto tiempo de la sorpresa, el pico de mayor, digamos, felicidad sería alrededor de los 2 años, donde esa persona ya sabe convivir con esa riqueza y demás, pero que pasaban 2 años más y volvía a estar, digamos, con las preocupaciones similares a la vida anterior. Claro, tal vez antes tenía, digamos, un auto de calidad media y después tenía, no sé, digamos, un Rolls Royce, pero las complicaciones y digamos, el estado afectivo no parecía estar muy modificado en un caso u otro, más allá de la riqueza o más allá de haberse estabilizado en un punto de economía distinto. Pero en términos de felicidad no podían diferenciar mucho un estado de felicidad con esa riqueza después de un cierto tiempo o el momento previo. Eh, digamos, un estudio así le hubiera gustado mucho a Aristóteles para de algún modo abonar a esta concepción donde la riqueza tiene sentido como medio pero no como fin, y la felicidad tiene que ver con algo que sea un fin en sí mismo en un medio. Desde luego entonces una cualidad y no una cantidad. Con respecto a los placeres, Aristóteles dice no, que desde luego más los placeres y desde luego mejor sería evitar los displaceres, pero que los placeres tienen que ver con las partes más eh, pasionales del ser humano, sensoriales, nos acerca un poco al mundo animal y no se trata de una felicidad de ese orden, sino se trata de una felicidad propiamente humana, es decir, la objeción a los placeres no es en sí mismo, sino que la felicidad que se busca eh, para lo humano tiene que ver con una felicidad exclusiva y probablemente excluyente de lo humano y no tiene que ver con los placeres, que sería algo que sería la parte concupiscible, la parte más ligada, digamos, a la referencia animal del ser humano, a las bestias. Por otro lado, desde luego, una crítica que aparecería también en Aristóteles similar a la que encontraríamos en Sócrates y Platón contra el hedonismo es, ¿y si los placeres finalmente se convierten en algo malo? Si los placeres no pertenecen a la misma lógica del bien, eh, y hacer una equivalencia entre placer, displacer y felicidad, infelicidad, no es del mismo tono, son, son dos instancias distintas, ¿no? De hecho, dice también Platón
esto es más de Platón que Aristóteles, se puede sentir placer y dolor al mismo tiempo, o placer y displacer al mismo tiempo, no se puede sentir felicidad e infelicidad al mismo tiempo, son dos lógicas distintas. Y por último, los honores, dice Aristóteles, eh, son dados por otro, te lo quitan y sos muy infeliz, y tampoco serviría una felicidad en donde estamos sometidos a voluntades ajenas, a caprichos, a expectativas otras. Tenemos que buscar algo que como tal, además de ser un fin en sí mismo, una cualidad, algo propiamente humano, es algo que nos genere independencia, libertad y no dependencia a otros. De modo tal entonces que tendría en Aristóteles esas características de aquello que nos haga feliz. Y ahí lo que tenemos que poner como articulador entre el bien y la felicidad es la noción de praxis. Esa acción, que es la acción sostenida conceptualmente, sostenida desde una dimensión reflexiva. Recordemos que los griegos también tienen la palabra agón para acción, esa palabra que está más asociada a la acción de personajes, al protagonista, ¿no? Aquel que vive ciertas peripecias. Desde luego también hay esos protagonistas de las sagas mitológicas son además personajes no humanos muchas veces, ¿no? Dioses, titanes, semidioses, héroes que de algún modo escapan al común de la gente. No, esta praxis es del orden estrictamente humano. Recordemos las ciencias prácticas para Aristóteles son la economía, la política y desde luego la ética, donde la acción humana, esa acción humana tiene que ver con una acción concebida reflexivamente, ¿no? Aquí quizá nos puede servir de referencia esa bonita definición que da Paul Ricoeur, que dice que la ética es cómo vivir juntos, en instituciones justas, haciendo acciones justas. Y esa otra también gran definición que da Michel Foucault, que dice que la ética implica el uso reflexivo de la libertad, ese uso reflexivo de la praxis sería. Esa acción que es reflexiva. Y esa acción, ¿cuándo es buena? ¿Cuándo esa acción que realizamos o que se realizaría implicaría, por un lado, alcanzar un bien y, por otro lado, suponer eh, que eso es feliz, ¿no? Y bueno, y aquí empieza a aparecer entonces de luego un concepto clave que ya vino asomando en el mundo griego, que es la noción de arete. Esta arete que se traduce como virtud, del latín pasa por el término virtus, virtud, pero que de algún modo también la noción de arete, además de ser la virtud de carácter moral, y va a servir también para la concepción de la ética en Aristóteles, no es solamente virtud en ese sentido moral, el arete es perfección y excelencia. Quizás estos términos sean también mejores o buenos para traducir arete. Y que también encontramos en el orden no solamente de la praxis, sino también de la técnica. Esa técnica que permite una perfecta poiesis, perfecta producción. Digamos, Messi ejecuta un tiro libre con la arete, con la perfección, con la excelencia. eh, un cuchillo corta, el ejemplo típico, ¿no? Con aretes y está afilado y cumple bien su función y lo hace encontrando el justo medio. Una abuela hace una excelente torta porque concibe en su técnica una perfección, un no poder agregar ni quitar nada en esa torta, en esa confección, y por eso sale bien, ¿no? Y bueno, desde luego, los que tienen la ocasión de comerla serán felices. Entonces, arete es un concepto clave en Aristóteles, no solamente en el plano de la praxis, sino también de la técnica. Esto tal vez nos sirva un poquito para pensar entonces cómo se relacionaría esto con el bien para Aristóteles. Un buen cuchillo corta bien, un buen jugador de fútbol patea bien, etc., ¿no? Una buena abuela cocina bien. Ahora, este bien, este arete, digamos, entonces la famosa fórmula de Aristóteles es que cumpla el justo medio, que alcance el justo medio una acción es que tiene arete. ¿Y qué significaría ese justo medio? Bueno, es el punto de equilibrio entre dos extremos, uno por defecto y uno por exceso, digámoslo así, ¿no? Y el ejemplo típico es la valentía.
La valentía es un arete, un justo medio. El defecto es la cobardía y el exceso es el carácter temerario. ¿Qué es lo que desvía la valentía y la convierte en cobardía? Bueno, una pasión que es el miedo. ¿Qué convierte a la valentía en un exceso? Bueno, la ira, la furia, convierte a la valentía o haría que alguien en vez de ser valiente sea temerario, tenga carácter temerario. El desvío no es el miedo o la ira, el desvío es la cobardía o el carácter temerario. ¿Y qué desvió? Bueno, desvió un influjo de las pasiones. Se suele usar esa forma, el influjo de las pasiones allí ha desviado la arete del valiente. ¿Qué es lo que haría que esa pasión afecte en la acción y en la buena deliberación para actuar? Bueno, lo que la pasión hace al afectar esta decisión, a esta voluntad de actuar, eh, se lo puede mitigar, se lo puede filtrar a través de la erupción del logos. El logos, el pensamiento, debería eh, llevar adelante esta especie de filtro con respecto a las pasiones. No casualmente después, a continuación de Aristóteles, viene una corriente, la del estoicismo, que de un modo toma esto, pero lo exacerba al punto tal de promulgar la apateia como característica propia de la ética, del etos helénico, del estoicismo, que es eliminar a las pasiones del marco, del plano de control ¿no? de las decisiones. Hay que evitar que las pasiones tomen el control en ese equipo de funcionamiento para la toma de decisión. Entonces, una acción es buena en tanto encarna arete. Ahora, para encarnar arete debe implicar un logos que lleve al justo medio, es decir, evitar el desequilibrio, ¿no?, entre el defecto y el exceso. Pero pongamos otro ejemplo, ¿no? Otra arete, otra virtud importante, por ejemplo, la justicia. Y diríamos que la justicia es también un justo medio entre los extremos, ¿no? Supongamos que un jefe tiene 3 empleados, trabajan lo mismo, digamos, no sé, trabajan 8 horas por día, supongamos, hicieron el mismo trabajo, y al final del día el jefe les da, supongamos, a uno le paga 10, a otro le paga 8 y a otro le paga 12, ¿no? Por el mismo trabajo, hicieron lo mismo, ¿no? Y uno diría, bueno, le pagó 10 porque correspondía, ese era lo estipulado para ese día, ese jornal. Y al que le paga 8, digamos, le parecerá injusto, porque le pagó de menos, ¿no? Ahora, entonces uno diría, bueno, el jefe ha sido injusto con aquel que le pagó 8. Y aquel que le pagó 12, ¿qué es lo que hizo el, el- el empleador? ¿Fue justo? No, fue por exceso justo, ¿no? Fue generoso. Bueno, pero la generosidad no debería ser un- una no virtud, un vicio. Bueno, no fue justo. No fue justo como no fue justo cuando le paga 8 al otro compañero. De modo tal que el vocabulario nos ofrece dos palabras para la injusticia por defecto y la injusticia por exceso, por así decirlo. Ambas son injusticias. La única justicia es la del justo medio. Tal vez con la valentía tenemos 3 palabras, ¿no? La cobardía, el carácter temerario y la valentía en el centro, justamente. Pero bueno, tomamos estos 2 ejemplos simplemente para efectivamente confirmar qué significa arete, qué significa ese punto justo, ese justo medio. No es, como se explica habitualmente, no es ni la mitad, o sea, no es la mitad de, como si alguien dijera en un examen, te toman un examen y la nota va de 1 a 10 y sacaste un 5 y tu familia te preguntó cómo te fue, y dice, papá, me fue perfecto, me saqué un 5. Y tu padre te puede decir, no te fue perfecto, te sacaste la mitad, te fue, la mitad no sabías, o no contestaste la mitad de las preguntas, o algo así, ¿no? No contestaste con arete al sacarte la mitad. No es la mitad el justo medio. Tampoco justo medio es el promedio, ¿eh?
Supongamos que alguien diga, papá, me fue perfecto el examen, fue un examen con arete, me saqué un 6. Pero tu papá te dice, pero era un 10 la mejor nota, eso sería con arete. No, no, pero el promedio del no fue así, algunos 5, algunos 7, 6, ¿no? Algún 4, algún 8, pero 6. No, no fue perfecto tu examen, el promedio no es lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto es aquello que no se le puede agregar ni quitar nada, similar entonces a esta noción de arete que encontramos en la técnica. Es decir, una torta está bien hecha cuando no se le puede agregar ni quitar nada, cuando no se pasó en el tiempo de cocción, cuando los ingredientes estuvieron en el justo medio. Un poema tiene su arete cuando no se le puede agregar ni quitar una coma. Una escultura lo mismo. Famoso es el caso de Marcel Duchamp, que hizo ese famoso cuadro, esa gran obra, el gran vidrio, no era un cuadro, una obra, dos paneles de vidrio y en el medio una obra, y la iba haciendo, era un work in progress permanente de él. Nunca estaba dispuesto a decir, bueno, ya está, ya logró la arete, esta poesía, ¿no? La técnica llegó a su final, la poesía aparece ahí, se produce ahí la obra, y por lo tanto podemos decir que ya cumplió la arete. Y cuentan, ¿no?, que una vez la iban a exponer y se les cae a unas personas que le van llevando y se raja, ¿no? Y Duchamp dice, ya está, la obra está lista, digámoslo así, alcanzó el arete. Es una especie de ironía también de Marcel Duchamp con respecto a este concepto, ¿no? Pero bueno, esa perfección, ese no se le puede agregar ni quitar nada, eso es lo perfecto. Por lo tanto, es encontrar el límite absoluto, ¿no? eh, entre digamos, en la obra, entre su interior y su exterior. Bueno, pero lo mismo podemos decir en el mundo de las acciones éticas, ¿no? En el mundo de la, de la buena obra, de la obra que en su consecución no solamente alcanza bien, sino que nos debería llevar entonces a lo que Aristóteles entendería como felicidad, ¿no? Esa acción que encuentra su justo medio, ¿no? Que no se le puede agregar ni quitar nada, que está ahí en su perfecta forma, por así decirlo, ¿no? Su perfecta forma que tiene que ver con un acto, ¿no? Ese acto que desplegó una potencia, ¿no? Es importante estas categorías también para hablar aquí de acto y potencia de Aristóteles, la dinamis y la energía, ¿no? La dinamis, la potencia, la energía, el acto, ¿no? Desde luego que todo esto es en una concepción eh, no estática, no fija, ¿no? En el sentido que es un proceso permanente. Cuando habitualmente en el mundo griego se habla del telos aristotélico, del final, este final no necesariamente es como una meta a lograr, sino una especie de tendencia a la perfección, a la actualización, que en la vida humana es constante y que desarrollarse en esa línea tiene que ver con la buena vida. Y desde luego que, y dándole una vuelta más a esto, la mejor de las acciones humanas es el pensamiento para Aristóteles, es el pensar, y por lo tanto la vida feliz sería una vida del pensamiento, ¿no? El pensar, bueno, tal cual los dioses pensarían, eso lo dice la metafísica, ¿no? Pensar algo divino, pensar divinamente, ¿no? Estamos tentados hacia esa dimensión de ese acto, digamos, que sea el de la felicidad, pero es importante decirlo, Aristóteles no concibe una sociedad que no sea una sociedad organizada, que no sea una sociedad que despliegue sus técnicas, es decir, resuelva la necesidad de la vida, que despliegue su praxis, es decir, que la economía, la política y la ética funcionen. Y después sí podemos dedicarnos, y esa sería la acción más feliz, a, a las ciencias teoréticas, a las ciencias contemplativas. En una sociedad organizada tendríamos tiempo libre para esa gran aventura que es la aventura del pensamiento y por lo tanto de la felicidad.